que traigo hoy es gozosos o felices. Por eso he leído este texto en Romanos 12, que nos exhorta a nosotros presentarnos ante Dios como una ofrenda agradable. Cuando digo presentarnos, es presentarnos completamente, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar, no como si fuese una costumbre, como las mayoría de las religiones tienen la costumbre de únicamente vístase bien para ir a un culto, pórtese bien cuando esté delante del hermano. Y hay muchos que cuando los hermanos los visitan corren a vestirse, a hablar bien, regañan los hijos, no hable así, que yo no le he enseñado eso. Pero esa no es la esperanza que quiere Dios que tengamos, ni eso es sentirme gozoso y feliz de estar en este reino de Dios. Desafortunadamente, hay muchos que se creen en el reino y no están. Y ya hay otros que les da vergüenza estar en el reino. Muchos, qué pena que diga que yo soy siervo de Jesús. Qué pena que me volví un Jesús solo. ¿Qué dirá la gente? Le dicen a muchos, yo no me meto mucho con ese nombre, yo no le digo a nadie el nombre porque es que uno se mete en problemas con la gente, pero sí quiere meterse en problemas con Dios. Entonces, por eso hay un servicio dedicado a los siervos de Dios o dispuestos los siervos de Dios a hacerlo. Cuando habla de servicios, pues mucho después de un don. Un don es un regalo, un servicio es algo que yo quiero hacer y me lo dejan hacer y me habilitan para hacerlo. Aunque se podría tomar como regalo, pero es un servicio a Dios. Cuando dice que todos somos un solo cuerpo unidos por un mismo espíritu, entonces nosotros, al según el cuerpo, tiene diferentes servicios. Si por ejemplo la mano no hace lo mismo que hace un pie, ni los ojos hacen lo mismo que hace la boca, pero todos reciben remuneración del dueño del cuerpo. Así nosotros, el que profetiza, hablando de profecía, hay muchos que profetizar es lo que se les venga a la cabeza. Eso no es profecía. Esos son mis ideas, mis puntos de vista, o a veces no sé qué espíritu me impulsa a hablar. Porque la escritura dice que hay muchos que escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, pues han torcido la fe. Por eso se debe hablar y saber que estamos hablando por el Espíritu de Dios y que no hemos sido engañados. Cuando hablamos de profecía, profecía es hablar lo que otro mandó a hablar, no lo que yo quiero hablar. Cuando dice profeta, profeta es los profetas de Yahshua hablaron lo que Yahshua les mandó a hablar. Los profetas de Baal hablaron las mentiras que el diablo les puso a hablar. Los profetas del reino hablaron lo que le concebía o lo que era bueno para el reino, lo que ellos creían bueno. Hablar bien del rey, bendecir al rey y que Dios estaba con el rey y que todos estaban bien, los profetas del reino. Y esos eran apoyados por el Estado. Pero los profetas de Yahshua venían a decirle la verdad a los servidores del rey y a todo el pueblo y a todo Israel, y siempre andaron desterrados. Los que se fueron más valientes o los que se dispusieron hasta arriesgar sus propias vidas y vivir entre el pueblo, encontramos las calamidades que tuvieron que sufrir por estar dentro del pueblo, entre comillas, de Dios, y se habían apartado de Dios. Querían que Dios fuera su esclavo. Dios me tiene que salvar, Dios me tiene que limpiar, Dios tiene que pelear conmigo, Dios tiene que hacer todo. No, estamos completamente equivocados. Dios está anunciando su reino y todo el que llega a ser parte de un reino es porque es súbdito de un rey o pertenece a un rey. El rey es dueño de su reino. No, el rey no es dueño del rey. Pero andamos así equivocados y seguimos equivocados y nos gusta andar equivocados y hacer lo que bien nos conviene.
Pero nosotros miramos aquí que profeta es el que habla en nombre de alguien o riega la noticia que le mandó decir alguien. Por ejemplo, ¿qué dice Yahshua cuando habla con Moisés? Tú le serás a Aarón por Dios y Aarón te será por profeta. ¿Por qué? Porque Dios le pasaba las palabras a Moisés y Moisés se las transmitía a Aarón y Aarón se las transmitía al pueblo. O sea, Aarón no hablaba lo que él quería, sino lo que Moisés le mandaba hablar. Y el profeta directamente de Dios es el que Dios le habla y él transmite. Por eso profetizar es hablar el mensaje que Dios ha dejado. No importa cuántos años haya pasado, que se debe seguir anunciando el mensaje que Dios ha dejado. No lo que le agrada al pueblo, no lo que exige un país, un estado o un imperio, sino lo que ha ordenado Dios que se anuncie. Dios mandó a anunciar su reino. Y para anunciar un reino, primeramente tengo que dar a conocer el rey. Porque un reino sin rey, ¿para qué? Un reino sin rey no es reino. Cuando se habla reino es porque tiene un rey. Y los que andan predicando un reino sin rey, y para acabar de completar, no andan predicando ni reino. Andan predicando evangelio, andan predicando a Cristo, andan predicando cantidad de cosas. Andan predicando iglesia. Se volvieron predicadores de iglesia. Y hay muchos que dan cursos de iglesiología, hasta donde se ha ido la mentalidad del ser humano, donde ni siquiera se encuentra escrito. Y andan dando las responsabilidades con la iglesia. No, mis responsabilidades como siervo de Jesús. Yo no sé, pero a la gente le gusta escuchar así. Y ya la gente tiene iglesia. La gente, ¿qué? Lo invito a mi iglesia. Nosotros tenemos la iglesia en tal parte. Dios, desafortunadamente, se están echando al pozo del abismo ellos y los que los escuchan. Porque solamente si nosotros andamos a anunciar un reino, tenemos que decir, si quieres te doy a conocer a mi rey. Mi rey es el creador de los cielos y la tierra y hizo promesas para ayudarnos, pero hay compromisos o leyes que hay que cumplir para entrar en su reino, que es lo normal. Pero la gente se copió de los libros y anda predicando de que un evangelio. Evangelio es griego y quiere decir salida o escapatoria. Pero ¿qué escribió Lucas, Marcos? Escribieron el testimonio de Jesús, testificaron sobre Jesús. Debería estar el título Testimonio de Jesús según Lucas. O Lucas testifica de Jesús, Marcos testifica. Es un testimonio de que ellos vivieron. Como alguien cuando ve un accidente, necesitamos a alguien que testifique, que dé testimonio. Y ellos son testigos oculares, o sea, dan un testimonio claro de lo que estaban haciendo. Pero, como el engañado y el que se deja engañar caen al mismo hueco, a veces nos gusta seguir en el engaño. Hermano, pero ¿cómo me voy a volver yo si ya tengo toda mi vida aquí? Yo sé que ha perdido cantidad de años, pero es hora de que se vuelva. Hay oportunidad mientras una persona está viva. Se vuelva del camino y haga parte del reino de Dios. Haga parte de la iglesia de Dios. Yo personalmente no tengo iglesia. Y si algún hombre tiene iglesia, no sé qué le irá a dar. Yo pertenezco a la iglesia de Jesús porque Él me prometió vida eterna. Pero los que pertenecen a una iglesia, denomínese como se denomine, pertenezca a quien pertenezca, pertenezca a una mujer, a un hombre, a un imperio, a un país, a una organización, a una corporación, no sé qué les irán a dar. Pero nosotros somos la iglesia de Jesús y Jesús ha prometido vida eterna y estar con Él por toda la eternidad. O sea que hay diferencias que la gente no ha notado y sigue en el mismo oficio. En este caso, el conocimiento nos da gozo, fidelidad y confianza. Pero sin conocimiento no hay gozo, ni fidelidad, ni confianza, porque a usted lo pueden estar amenazando todos los días con lo que a ellos se les dé la gana. Cuando están faltos de economía, hermano, de una ofrenda agradable, que Dios se agrade de su ofrenda, que sea una ofrenda que sirva. ¿Cómo se le ocurre a usted traer ese poquito dinero? Y Dios no está exigiendo lo que tú no puedes dar o lo que tú no quieres dar. Que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Que no dé para empobrecerse,
ni para enriquecer a los demás. Y ahora usted mira más esclavos religiosos y más ricos con la religión. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen el gozo de la salvación, sino tienen el gozo de la economía. Y hay otros que están gozando de la esclavitud. Y nosotros cuando vimos el gozo de la salvación es que estamos felices, contentos con este camino que llevamos. Felices, contentos por pertenecer al reino de Dios. Felices y contentos por tener a este Dios como Padre. Y eso nos lleva ¿a qué? A que le sirvamos constantemente día y noche. Por eso dice, no se cansen de adorarle. Conforme haya sido su fe. ¿Cuál es la fe? Fe es en lo que he creído. Porque hay muchos que hablan de fe y ni saben qué fe. Que fe es lo que yo pienso, lo que yo expreso, lo que yo quiero. No. Fe es creer en lo que alguien dijo. Profeta es anunciar lo que alguien dijo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Por eso en Romanos 12, donde leímos el verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la adoración. O sea, gozosos en la esperanza. Porque si esta esperanza no trae gozo, no sé qué estamos haciendo en este lugar. O no sé qué andamos buscando. Porque el mundo entero no quiere morir. Y los que se mueren se van y ni saben para dónde van, y los vivos se quieren ir con los muertos. Una locura que uno ve, pero nadie se prepara para vivir la eternidad. Este cuerpo fue diseñado con una vida temporal y se acaba, aproximadamente no dura 100 años, y la eternidad es en el espíritu con un cuerpo celestial o desnudo. ¿Quieres estar con Jesús y tener un cuerpo celestial por toda la eternidad, o quieres ir a condenación, un espíritu desnudo por toda la eternidad? Pero la gente se desesperó por esta vida temporal y únicamente está confiada y esperanzada en la vida terrenal. ¿Qué como? ¿Qué bebo? Yo quiero vivir más. Y muchos lo hacen al contrario. Yo quiero dinero, dinero, y acaban con su vida y después el dinero no les alcanza para comprar los pocos días que le quedan. Pero no se han propuesto asegurarse, ejercitarse para obtener la vida eterna. Que es lo que yo pienso que es lo más importante en el ser humano, ya que tenemos esa oportunidad. Ya que Dios nos ha dado la oportunidad de estar con Él y tener un cuerpo celestial y habitar con Él por toda la eternidad. Tenemos una oportunidad. Nuestro destino es nacer, crecer, morir y después ir a un juicio y de ahí a condenación. Porque ¿quién se podrá justificar ante Dios? Si Él es el justo y el que justifica al pecador. O sea que nadie. Porque si el ser humano se hubiera podido salvar por sus propias fuerzas, Dios no se había despojado de su reino, de su trono, y haber traído su reino a la tierra a buscar súbditos o a darle la oportunidad al ser humano que sea sus súbditos y se pueda salvar. Aquí miramos cómo lo escribe David en sus salmos. Salmo 19, 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi espíritu. Y muy poco nos gozamos en este camino. Siempre. ¿Qué problema? Yo por ser, en el mundo cotidiano, ellos se llaman por ser cristianos, no. Nosotros por ser siervos de Dios. Estos sufrimientos me pasan por ser siervo de Dios. Todo esto me pasa por ser. El mundo me desecha por ser siervo de Dios. De vivir felices y contentos, que el mundo nos odie, que nos deseche, porque no somos de este mundo ni pertenecemos al reino de este mundo. ¿Y cómo nos va a amar a quien no pertenecemos? Y es ilógico que el mundo ame un pueblo o una iglesia que no le pertenece. Si la ama es porque le pertenece. Si le abre las puertas es porque le pertenece. Si la defiende es porque le pertenece. El mundo siempre ha perseguido los siervos de Dios y ahora en estos últimos tiempos la iglesia de nuestro Señor Jesús. Siempre nos hemos constituido enemigos del mundo porque somos los amigos de Dios. Y si somos los amigos del mundo, nos hemos constituido en enemigos de Dios. Es sencillo, tenemos que coger las cosas que funcionan por los dos lados. Si a mí no me gusta, al otro tampoco le gusta. Si soy amigo del mundo, pues ¿cómo voy a ser amigo de Dios? Y si soy amigo de Dios, ¿cómo me va a amar el mundo a ser amigo del mundo? Bendito su nombre glorioso.
Voy a leer otro salmo aquí, otro texto en un salmo, Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y a veces preguntan, ¿de qué me voy a gozar? A mí estaba hablando con una hermana y me decía, oye, hermano, yo le digo, ella decía el evangelio, dijo, ser siervo de Dios, le repetí. Mira, esto de ser siervo de Dios es la cosa más difícil en la vida. Es algo que uno no puede llevar. Y le decía yo, tiene la razón, que es difícil y que no se puede llevar. Y me dice, pero pastor, usted me da la razón a mí, y entonces, ¿por qué usted está allí? Digo, le doy la razón a usted seguro en la situación que está. Porque usted ha echado en sus hombros el reino de Dios, pero no ha votado el reino del mundo. Tiene dos reinos. Usted no puede servir a dos señores. Usted se va a sentir oprimida de aquel porque le está sirviendo a este y desatendida de este porque le está sirviendo a aquel. Porque Dios no oprime. Dios, si lo dejan, Él lo deja quietos, que te vaya como quiera. Solamente te dice las realidades de lo que te va a suceder por andar sin su protección. Muchos dicen, no, es que me cayó la maldición de Dios. No, yo abandoné a Yahshua y por eso estoy aquí donde voy. No es que Él me maldijo, sino que así me sucede si no tengo su protección. Como un niño, si no tiene la protección de sus padres, cualquiera le puede decir, si usted se va de su casa, le va a ir mal. Donde va a llegar, lo van a hacer un esclavo. Lo van a golpear, lo van a correr, no tiene quien lo defienda. ¿Será la maldición de su padre? No. Él ha abandonado la protección de su padre y su padre el que lo defendía y el respeto que le tenían era por quien pertenecía. El respeto que nos tienen a nosotros es por a quien pertenecemos, no por lo que hacemos. Porque si alguien se mete con los siervos de un rey, tiene problemas con el rey. Y el que se meta con los siervos de Yahshua tiene problemas con Yahshua. El que se meta con los siervos de un grupo religioso tiene problemas con ese grupo religioso. Y si lo apoya el Estado, pues tiene problemas con el Estado. Entonces tenemos que aprender. Si verdaderamente el gozo que tenemos es por conocimiento o únicamente por comunidad, por compartir, ir todos los domingos o todos los sábados a un lugar a escuchar unas canciones y un sermón. Escuchar a un conferencista, no a uno que trae profecía o que está hablando el mensaje que Dios ha dejado, sino un conferencista que el conferencista hace por lo que le paga. Se dice, oye, el mensaje para las mujeres, tiene que darlo para las mujeres porque para eso le pagaron. Y el que está esperando el mensaje está esperando algo que le agrade. Y si no les gusta, pues no lo llaman más. En el reino de Dios es diferente. Damos el mensaje que Dios ha dejado, guste al que le guste, guste al que no le guste. Odien al que nos odie. Si nuestro Señor Yahshua nos ama, estamos completos. El todo no estar en problemas con nuestro Dios. Y entre los profetas que habitaron entre el pueblo y que sufrieron calamidades, que hubieron unos que salieron a correr porque ya no soportaron más, está Isaías y Jeremías. Isaías a lo último se lanzó un viaje por el desierto y fue y le dieron fuerzas, y como estaba tan agotado y tan oprimido por el mundo, pues Dios se lo llevó antes de tiempo, porque Dios es bueno. No le dijo, ahí te tiro para que sigas, no, tranquilo. Nombra a alguno que sea tu sucesor y se terminó la carrera. No dijo, ya no me sirves. Como algún grupo religioso, ya usted se colocó viejo, no me sirve, ya se cansó, váyase para su casa y defiéndase como pueda. No, este Dios es bueno. ¿Y qué dice Isaías? Voy a leer un solo texto en Isaías 62:5. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tú, edificador, y con gozo de esposa por su novia se gozará por ti tu Dios. Y si muran los enamorados, se gozan. Los enamorados se les olvida el tiempo, pierden la noción del tiempo. Ellos llegan, aunque sea mirarse, así no hablen, y se les acaba la noche y llegan a la casa y ahora como ya se pueden volver a hablar, amanecen hablando por el teléfono y gozosos, contentos. Ese es el gozo que debemos de sentir nosotros con nuestro Dios y que el Dios siente con nosotros. Que se pierda de alegría y de contentamiento la noción del tiempo. No que todos los días andamos pensando, ay Dios mío, si Dios viniera hoy.
Es mejor que viniera Dios por su pueblo hoy. ¿Por qué? Porque estoy aburrido, estoy en problemas. Yo no ando gozoso. Yo ando en un camino casi que obligado. Como la esposa y el esposo a veces que se encuentran en conflicto, dije cuando se muriera Julano para descansar. O cuando se muere Julana para descansar, porque es que estamos aburridos. Y el otro día dice, tanto tiempo que tengo yo de casado, la otra, tantísimo tiempo. O si el esposo está trabajando, llega y dice, ya viene otra vez. Y el otro dice, ya me tocó llegar a casa. O sea que hay un tiempo que ya se acerca y que le tenemos miedo o que estamos heridos por algo. Pero cuando es gozo y felicidad, no hay tiempo y solamente estamos esperando que llegue y no queremos que se vaya. Lo que pasa es que a veces no queremos aceptar cuál es el gozo de la salvación. No lo sé si es por falta de conocimiento o por falta de fidelidad, o es que no estamos en el reino de Dios, estamos en el mundo. O andamos en los dos reinos. Y en los dos reinos hay un problema grande. Porque ningún siervo puede agradar a dos señores o a dos reyes. Imposible. ¿Qué dice Jeremías sobre este gozo? Jeremías 15:16 dice: se presentaban tus palabras y yo las comía. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de espíritu, porque yo llevo tu nombre, oh Yahshua, Dios Todopoderoso. O sea que se presentó el mensaje de Dios y era un gozo y una alegría cuando Dios lo mandaba a hacer su oficio o a cumplir su ministerio, o a cumplir el mensaje de profeta. No se dejen engañar por los profetas que hablan por sí solos. Y si tú estás hablando lo que un pastor o lo que una religión te mandó a hacer, eres profeta de la tal iglesia. Eres profeta del tal profeta. Pero no eres el profeta de Jesús o de Yahshua. Porque si hablas lo que Yahshua te mandó a hablar, eres su profeta o estás anunciando o testificando lo que sabes de él. Porque desafortunadamente la mayoría no sabe qué es un profeta. Y cuando habla de profeta, alguno que le diga eschafaratadas o locuras en la cabeza. Oiga, usted va a ser rico, va a ser millonario. Oiga, venga, tengo profecía para usted, usted se va a casar con Julana. Eso no es profeta. Es profeta, yo no sé de quién, pero no profeta de Yahshua. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Les doy un ejemplo. Cuando Pablo iba a ser prisionero para Roma, baja un profeta y lo encuentra reunido, un profeta que bajaba de Agabo, no dice el nombre. Y llegó y ni le habló, casi. Solamente le quitó el cinto y se amarró los planes de los pies y dijo, así atarán al dueño de este cinto allá en Jerusalén. ¿Y qué era lo que bajó? Bajó un profeta de Agabo aquí a traer un mensaje que le habían mandado dar. Y se lo mandaron dar únicamente así como dice, casi que dibujado con plastilina. Entonces él no tenía la razón de hablar lo que no le habían mandado hablar. O no tenía la razón de hacer lo que no le habían mandado hacer. Encontramos a otro profeta que únicamente le habían mandado a dar una profecía. Encontramos que un rey, en los primeros reyes que empezaron a torcer en Israel, le mandan el mensaje. Porque estaba ofreciendo incienso sobre un altar y le dijo, y este altar va a ser derribado y todo va a ser destruido y los huesos de los profetas del estado o de Baal los van a quemar aquí todo encima. Y él dio su profecía y le habían dicho que no comas ni bebas. Y vino otro profeta y lo engañó y lo invitó a su casa a comer y a beber y encontramos que lo tenía prohibido y tuvo que morir. ¿Por qué? Porque nosotros nos han mandado a hacer algo. Lo que hagamos de más nos hace estorbo en el camino que llevamos. No llevemos cargas que no debemos de llevar en el camino de la salvación. Hagamos únicamente lo que nos mandaron a hacer. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Voy a poner aquí un ejemplo sencillo sobre el sembrador. He cogido la parábola del sembrador, está en 3 partes en la Biblia. Y Mateo 13:20 dice, el que fue sembrado en pedregal es el que oye las palabras y al punto las recibe con alegría y gozo. Y miramos que la alegría y el gozo da crecimiento.
Pero como cayó sobre piedras, los afanes, dice, y los afanes y todo lo de este mundo, o sea que quiere estar en el mundo habiendo pertenecido a un reino. Entonces se ahoga, sale el sol y lo seca y se acabó. No hay más. Pero sí hay un punto que hay que recibir un mensaje con gozo y alegría y cumplirlo. Y no es sobre un pedregal, sino recibirlo sobre buena tierra. Recibirlo gozoso para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Le voy a leer aquí un texto también en Lucas 19:5. Dice, y cuando Yeshua llegó a aquel sitio alzando la vista, le dijo Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Dice, se apresuró a bajar y le recibió gozoso. Fue tanto el gozo que perdió el gozo y el contentamiento de la economía que dijo, si alguien es robado, se lo pago 4 veces. Y la mitad de mis bienes la voy a repartir con los pobres. Hay muchos que dicen que era ladrón. No, él trabajaba cobrando impuestos para Roma. Y los que cobran impuestos ahorita son ladrones. No, es un impuesto que coloca el Estado, el imperio a quien está suprimido un país. Hay muchos países suprimidos por potencias mundiales que ninguno casi de los que viven ahí saben cuánto tienen que pagar de impuestos. Hay países que tienen millones que pagar por persona y que se mueren y no terminan a veces de pagarlo, le queda la deuda a los hijos. Aquí está escrito porque convenía saber en ese tiempo que estaban oprimidos por Roma y que tenían que pagarle un impuesto. Y ahora la mayoría de países tienen opresores. Que no se lo dicen a los ciudadanos es una cosa diferente. Que los ciudadanos debían saber cuánto impuesto le tienen que pagar al país que los tiene subyugados o al imperio que los tiene subyugados. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos este punto importante también en Lucas 19:5. Dice, cuando Yeshua llegó a aquel sitio alzando la vista, no, este lo leímos, es el de las Hechos. Los apóstoles se gozaron en el sufrimiento. Hechos 5:41. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por causa del nombre de Yeshua. O sea, digno, como dice ella, yo quiero participar. Es una locura. Personalmente para mí es una locura. Sentirse uno contento, gozoso de que lo azoten por servir a alguien, es una locura. Pero cuando uno ama y siente la alegría, el gozo del amor que expresa, eso, el sufrimiento le es gozo. No le es una prueba, no le es algo difícil, sino fuerzas para seguir el camino. Supongamos la mujer que ama a sus hijos. El hijo está enfermo y amanece y dice, me siento gozosa de poder estar con mi hijo toda la noche. ¿Y por qué gozosa? Porque siente amor por eso. Pero cuando nosotros nos sentimos mal, porque el mundo nos odia. Cuando nosotros nos sentimos contentos, porque el mundo nos aplaude. O sea que hay veces no entiendo si verdaderamente estamos por gozo y alegría contentos en el camino de la salvación o en el reino de Dios, o lo hemos adoptado por herencia o por miedo, por obligación. Digo por herencia porque hay muchos que han nacido. Han nacido en un grupo y le pertenecen al grupo. Muchos dicen, yo nací. Como dice Pablo, él nació siendo fariseo y dice, yo fui. Tuvo la valentía de dejar eso atrás y seguir la verdad, pero hay muchos que no van a ser capaces. Yo nací en esta iglesia y en esta iglesia me muero. Sea mentira o sea verdad, yo no tengo nada que ver. O sea, los servidores por herencia. Y hay otros que lo tienen esclavizados con amenazas y otros por costumbre. Me he acostumbrado a ir. Me siento bien yendo. Pero la salvación está lejos de estos sus seguidores. Y si miramos al según todo lo que vimos, que es el gozo. Dice, el gozo es un sentimiento de alegría o placer que se experimenta al poseer o esperar algún bien, felicidad o júbilo. O sea que se experimenta cuando yo espero algo, cuando tengo algo, cuando gano algo o cuando estoy donde yo quiero. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así, hermanos y amigos,
Espero que estar en el reino de Dios es el gozo y la alegría más grande que puede existir en este mundo. Y si no estás en el reino de Dios, mira en qué lugar estás. Porque cuando escuches a alguien hablando de sí mismo, de un grupo religioso, yo tengo iglesia o esta es nuestra iglesia, te digo desafortunadamente que es un lugar equivocado. Debes saber quién está anunciando el reino de Dios. Y el que esté anunciando el reino de Dios tiene que anunciar su rey, y anunciar su nombre, su poder, su gloria y todos los compromisos que hay para entrar al reino. Y cuál es nuestro servicio como súbditos de un reino. Y a quién vamos a pertenecer y cómo lo hacemos para pertenecer a ese rey. ¿Qué herencia o qué propiedad tenemos al pertenecer al rey? No es así que siéntase bien, alégrese, que aquí estamos, todos lo queremos. Eso no es cierto. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá y espero que todos nos sintamos gozosos de estar en el reino de Dios o en el reino de Yahshua. Así que le damos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno